noches a todos los que se han conectado. Bienvenidos a este 10º webinar de esta actividad denominada Jornada de Formación Médica Continua, que organiza la Sociedad Uruguaya de Ginecología y Obstetricia. Agradecer a la comisión directiva por la invitación. En el día de hoy vamos a hablar sobre screening de cáncer génito-mamario en pacientes con sospecha de cáncer heredofamiliar. La presentación va a estar a cargo del doctor Fernando Taranto, ya todos lo conocen. Fernando es profesor adjunto de la Clínica Ginecotológica B y es el actual presidente de la Sociedad Uruguaya de Ginecología Oncológica. Antes que nada, agradecer a Urufarma por la invitación y por la puesta a punto de estos webinars, y en particular a Daniel Goldman, que es el técnico que está atrás de que esto salga a la perfección. Cosas técnicas, todas las preguntas que ustedes tengan las pueden anotar en el botón inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas, y van a ser respondidas al final de la presentación. Y ahora, para arrancar, Daniel nos va a poner un par de preguntas disparadoras para ver dónde estamos un poco parados en este tema. Así le damos material a Fernando para irlo desarrollando a lo largo de la presentación. Bueno, la primera sería: ¿conoce la diferencia que existe entre cáncer esporádico, familiar o hereditario? Sí, no, más o menos. Bueno, ahí tenemos la respuesta, Fer. 77% sí. Hay un 20% que no la tiene tan clara. Siguiente. ¿Se siente confiado en el interrogatorio antecedentes personales y familiares oncológicos como para caracterizar e identificar pacientes de riesgo de cáncer heredofamiliar? 50% sí, aproximadamente. 50% no, o más o menos. Siguiente. En su práctica clínica diaria habitual, ¿usted tiene posibilidad o conoce dónde puede derivar para asesoramiento a las pacientes con sospecha de riesgo de cáncer heredofamiliar? Bueno, muchas gracias por las respuestas. Ahora le damos paso a Fernando y después dejamos las preguntas que ustedes tengan para contestar al final de la presentación. Nuevamente, muchas gracias por conectarse. Bueno, antes que nada, buenas noches. Como primero y fundamental, plegarme a este agradecimiento que hizo Santiago, a la inquietud generada por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Uruguay a propósito de la educación médica continua. No solamente agradecer eso, la intención de generar estas actividades, sino también y fundamentalmente por considerarnos a nosotros, la Sociedad Uruguaya de Ginecología Oncológica, este proyecto, este Nobel proyecto, que al influjo de algunos aventureros, el doctor Gustavo Ferreiro, el doctor José Fagnoni, así como tantos otros grandísimos emprendedores, lograron llevar adelante esto, que surge más que cualquier otra cosa con una intención firme de darle importancia a los conocimientos que se va generando a nivel mundial a propósito del cáncer ginecológico. A nosotros con Santiago nos tocó ahora formar parte de esta comisión directiva, y es, si se quiere, uno de nuestros objetivos que nos planteamos, ahondar un poquito más en todo esto que tiene que ver con el componente genético del cáncer, porque no obstante este es uno de los principales puntos a los cuales apunta la oncología a nivel mundial, no solamente la ginecología oncológica, sino también otras ramas de la oncología, de forma tal de que me parece que la invitación llegó en un momento en donde a nosotros nos permite en algún punto darnos a conocer como sociedad, pero además de todo y fundamentalmente abordar un tema que es cada vez más importante, no solamente por el impacto que tiene en la terapéutica, sino fundamentalmente porque a nosotros nos tendría que modificar nuestro proceder de una forma significativa. Entonces, como dije anteriormente, agradecer a la sociedad que nos haya considerado. Es un día medio especial, tenemos las 21:30 como el final de esta presentación, de esta actividad, de esta entidad. Bueno, vamos a hacer lo posible por lo menos ver el puntapié inicial de clase. En realidad el título lo pusimos con Santiago
y si bien en alguna primera instancia el título me parecía como bastante elocuente y bastante descriptivo de lo que queríamos hablar, después que me puse a analizarlo, entendí que capaz que no había algunas cosas que no quedaban demasiado claras, entonces lo primero que me propuse fue como que aclarar algunos términos, ¿no? De screening creo que los ginecólogos sabemos bastante, porque no obstante en el ejercicio cotidiano todos nosotros estamos gran parte de nuestras consultas apuntando a lo que tiene que ver con el screening, ¿sí? Y cuando uno entiende el screening en las políticas de tamizaje, me parece que inevitablemente tiene que hacer mención a los criterios de Frame y Carson. Una brevísima reseña histórica, por allá por la década del 70, en el intento de la medicina como profesión, como disciplina, hay una apuesta al primer nivel de atención, a la medicina preventiva, y es en esa lógica que justamente Frame y Carson plantean en este paper, en realidad es una secuencia de 4 artículos diferentes, pretenden esto, determinar o describir, o al menos pensar en los criterios que debe tener una prueba a los efectos de poder ser una buena prueba de tamizaje. Entonces, esa prueba de tamizaje, como dice ahí, estos 6 puntos son absolutamente básicos. Debe estar destinado a la prueba, debe estar destinado al diagnóstico de una patología con una elevada incidencia. A su vez, el estudio tiene que generar un costo aceptable, no solamente para el paciente, sino también para el sistema de salud. A su vez, la patología que uno pretende diagnosticar tiene que tener un tratamiento posible, y ese tratamiento tiene que plantearse en una etapa en donde la intervención médica genera una disminución significativa en la mortalidad, pero a su vez que el tratamiento sea lo suficientemente efectivo para generar una modificación en la calidad y la cantidad de vida, siempre y cuando idealmente el diagnóstico se realice en una etapa presintomática. Entonces, considerando esto, es que nosotros creo que los ginecólogos tenemos determinado grado de familiaridad en implementar, en recomendar técnicas de screening. Y a propósito de eso, nosotros tenemos bastante aceitado y bastante sistematizado el abordaje de las distintas políticas de tamizaje, fundamentalmente para el cáncer genitomamario. Y es en esta lógica que nosotros tenemos una pauta vigente, el Ministerio de Salud Pública del año 2014, a propósito del screening, del diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino. Todos nosotros sabemos que el tamizaje se recomienda iniciarlo a los 21 años, y esto está basado en evidencias internacionales, evidencias de mucho peso, así como también nosotros sabemos que la citología y el impacto que tiene el diagnóstico del cáncer de cuello, los distintos procedimientos diagnósticos, alcanzaría con practicarlo cada 3 años. Esto es, insisto, una pauta del Ministerio de Salud Pública que tiene, que tiene asidero en función de distintas publicaciones a nivel mundial, y es en definitiva lo que nosotros ginecólogos hacemos todos los días en el consultorio. Ahora bien, cuando nos ponemos a hablar a propósito de lo que hacemos nosotros en relación al cáncer de mama, y acá yo tengo que hacer una confesión, este es un tema que a mí me genera como que bastante controversia, y un importante caso de veces no sé demasiado bien qué es lo que hacer. Me tranquiliza en algún punto que esta suerte de incógnita que tengo yo, a ver cuándo y a quién pedir una mamografía, es en algún punto una incógnita que tienen distintas organizaciones bastante prestigiosas a nivel mundial. Si bien, y esto a propósito de los últimos boletines del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, parecería haber una tendencia creciente a dejar un poquito de lado el autoexamen de mama, como una técnica de muy poco valor diagnóstico, o al menos con una altísima tasa de diagnósticos de falsos positivos, el examen clínico parecería ir en la misma línea. Hay como una suerte de descrédito a nivel mundial del valor que pueda llegar a tener el examen clínico en las pacientes de riesgo intermedio para el diagnóstico de cáncer de mama. Hay mucha controversia a propósito de la mamografía. Si bien todos estos estamentos, todos ellos muy confiables, por historia, por proceder científico, por la calidad de sus presentaciones, cualquiera de estas 5 sociedades, de estas 5 colectividades, plantean, si ustedes ven, distintos momentos en cuando iniciar el screening para el cáncer de mama con mamografía, así como también el intervalo sugerido y la edad a la que interrumpir nosotros el screening, el tamizaje con mamografía para el cáncer de mama.
Cuando leo esto, que en realidad este es un paper que vengo leyendo hace mucho tiempo, porque nunca termino como que de entenderlo bien y no tengo demasiado claro a cuál de estas 5 corrientes afiliarme, creía tener bastante claro lo que dice la pauta en el Uruguay. Entonces, a los efectos de preparar esta presentación me puse a ver, sin ir más lejos, en Uruguay nosotros tenemos legislado, hay una ley que le confiere a las mujeres el día libre para hacerse la mamografía. La ley habla de una recomendación utilizada o realizada por el PRONACAM, por el Programa Nacional del Cáncer. En ese Programa Nacional del Cáncer, según la ley, las mujeres deberían practicarse la mamografía a partir de los 40 años. Solo para cruzar bibliografía me pongo a ver lo que dice el Programa Nacional del Cáncer, y en realidad el Programa Nacional del Cáncer dice que las mujeres en Uruguay deberían de practicarse la mamografía a partir de los 50 años y con una frecuencia de 2 años. De forma tal de que esta suerte de controversia que existe en organismos prestigiosos a nivel internacional, también incluso parece expresarse en las distintas entidades y en las distintas colectividades científicas del Uruguay, y a mí me da la impresión de que tampoco está del todo claro. Pero sí quiero que quede esto como reflejo de que las pacientes, o al menos las poblaciones que tienen un riesgo intermedio para el cáncer de mama, no hay mayor consenso a nivel mundial ni de cuándo, ni cada cuánto, ni hasta cuándo practicarse la mamografía. Esto, como dije antes, forma parte de nuestro proceder, de nuestro diario vivir, PAP y mamografía, determinando la frecuencia y el inicio del tamizaje. También nos vemos tentados muchas veces en creer o en confiar de algunos procedimientos diagnósticos como técnica de screening para los otros 2 cánceres más frecuentes del aparato genital, que es el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Y cuando me puse a investigar a ver si efectivamente existe alguna prueba de tamizaje, en realidad me llevé como una sorpresa bastante importante. Si bien me lo sospechaba, según parece la bibliografía, es absolutamente categórico en determinar de que a los efectos de poder diagnosticar el cáncer de ovario, no hay ninguna técnica que por sí sola reúna las características que dijimos al principio y que tenga un valor predictivo positivo lo suficientemente grande como para que nosotros lo empecemos a implementar. Este es un enorme estudio que tiene como interesante no solamente la enorme cantidad de pacientes que logró reclutar, sino que además tiene 2 o 3 versiones en donde el follow-up se fue prolongando, y en ninguno de ellos logró demostrar que la implementación de la ecografía transvaginal o eventualmente la ecografía transvaginal en asociación con el CA-125 logran generar o demostrar un impacto en relación a la sobrevida vinculada al cáncer de ovario. De forma tal de que nosotros mandaríamos a hacer una ecografía transvaginal procurando o pretendiendo que se hace una política de tamizaje para el cáncer de ovario, pero los resultados a nivel de la bibliografía internacional no han logrado todavía demostrar que esta práctica regular genere una modificación sensible o significativa en la sobrevida vinculada al cáncer. De forma tal de que una conclusión a la que podríamos parcialmente arrimarnos es que no existe screening para el cáncer de ovario. Cuando uno piensa que en cáncer de endometrio, el racional es más o menos el mismo, sobre todo considerando que es un cáncer que va incrementando su incidencia y también su mortalidad a nivel mundial, sobre todo si entendemos a la obesidad como una de las grandes epidemias que experimenta el mundo. Los americanos con altísimos guarismos, con altísimas incidencias, prevalencias, incluso altísimas mortalidades vinculadas al cáncer de endometrio, consideran el cáncer de endometrio uno de los principales, pero tampoco han logrado demostrar que exista algún estudio que pueda llegar a nosotros generarnos una herramienta para el diagnóstico precoz. De forma tal de que en esto que es nuestra lógica, entender de que el PAP tenemos bien claro cuáles son los momentos y las frecuencias en las cuales solicitarlo. La mamografía, si bien es un estudio que ha demostrado su impacto sobre la sobrevida vinculada al cáncer de mama, no parece haber mayor consenso en relación a ni desde cuándo, ni cada cuánto, ni hasta cuándo. Y para el cáncer de ovario y de endometrio no tenemos estudios de tamizaje. Ahora bien, y yo lo dije medio al pasar y quiero recalcarlo ahora, todo esto que yo dije lo dije a propósito de lo que nosotros entendemos una población de riesgo intermedio. Pero tenemos que entender de que existe una población que tiene una predisposición a experimentar algún cáncer genitomamario. Y lo que quiero dejar en claro, y me parece que esta diapositiva es bastante elocuente, de lo que voy a hablar de aquí en adelante, y hasta antes que empiece el clásico, es de la oveja negra en el rebaño de ovejas blancas. De lo que voy a hablar es la rareza,
el cáncer hereditario, y esto es importante que nosotros todos lo tengamos en claro, es la rareza a propósito de la incidencia, de la prevalencia del cáncer en general. Santiago tuvo la buenísima idea de hacer estas preguntas disparadoras. Una de las preguntas era a propósito de esto. ¿Sabemos cuál es, en dónde radica la diferencia entre los cánceres esporádicos, los cánceres familiares y los cánceres hereditarios? Por suerte, gran parte del auditorio logró responder correctamente esta pregunta, o por lo menos se siente capacitado para responderla. Tenemos que entender que todos los cánceres que suceden en el mundo, en el 70, el 80% de las veces, obedece a cuestiones de corte esporádico. En mayor o menor medida, el 70 o el 80% de los cánceres que padecemos tiene que ver con cuestiones inherentes a nuestros hábitos y nuestras conductas. Cuando uno se pone a hilar más fino y empieza a buscar los mecanismos fisiopatológicos intrínsecos que explican estos cánceres, uno va a encontrar que en mayor o menor medida obedecen a lo que llamamos mutaciones somáticas. Esto es, las alteraciones genéticas se expresan únicamente en las células tumorales. En contrapartida con eso existe el cáncer familiar, que del total de los cánceres rara vez excede un 30%. Voy a definirlo un poquito más adelante, pero lo que sí me interesa que ahora tengamos nosotros bastante en claro es que existe un cáncer hereditario y que esto presenta una diferencia sustancial para con el cáncer esporádico. Los cánceres hereditarios, que como dice ahí, rara vez exceden un 10%, obedecen o responden a mutaciones germinales. Esto es, que toda y cada una de las células que componen el organismo de ese individuo presenta una mutación, que podrá expresarse o no, pero están todas las células afectadas de una mutación genética que en mayor o menor medida lo que va a generar es un incremento de padecer cáncer en los distintos órganos de la cara. Este es un cuadrito intenté hacer Art Attack. En realidad es un cuadro que se utiliza bastante y me parece que es bastante elocuente y bastante representativo. La enorme mayoría de los cánceres está claramente más vinculado a la parte más izquierda de este gráfico, el 70, el 80%, y ahí encontramos que la enorme mayoría de los cánceres admiten más un componente esporádico que un componente hereditario. Encontrar pacientes que expresan un cáncer exclusivamente por una cuestión hereditaria es lo suficientemente raro como para, dijimos, para considerarlo la oveja negra del rebaño. Volviendo a lo que dijimos antes, existe el cáncer familiar y el cáncer familiar se define como el cáncer que aparece en al menos 2 individuos de la misma genealogía. Y existen, tan sencillo como una aplicación en el celular, modelos de cálculo. Seguramente el más famoso de todos estos modelos es una aplicación muy sencilla, que es el esquema, el modelo de Gale, que uno lo puede bajar en su celular o en la computadora y ir llenando los distintos ítems que el modelo tiene, y que van a generar una probabilidad matemática de padecer cáncer. Está más que nada, más que cualquier otra cosa, destinada al cáncer de mama y al riesgo que padecemos de experimentar o de expresar un cáncer de mama. Ahora bien, lo que tenemos que saber es que en la lógica, en el camino de los cánceres familiares, hay algunos antecedentes familiares que son lo suficientemente pesados como para generar un incremento en el riesgo. Y esta es un gráfico que en realidad está transcrito de una pauta argentina a propósito del cáncer heredofamiliar, y que muestra acá el impacto que tienen los antecedentes familiares y qué tipo de antecedentes familiares tiene cada individuo como para expresar un cáncer. Y ahí vemos de que cualquiera de nosotros que padezca o que tenga un familiar que padece un cáncer antes de los 50 años, nos confiere a nosotros, familiares directos, un riesgo de hasta 2.3 veces mayor. Ahí también, en algún punto queda demostrado el impacto que tiene el familiar del segundo grado, sobre todo pensándolo a propósito del cáncer de mama. Pero lo que me interesa destacar es que el cáncer familiar es efectivamente una situación lo suficientemente frecuente que intenta o que procura explicar un incremento en el riesgo de padecer cáncer basado exclusivamente en la genealogía. Distinto es el cáncer hereditario, porque el cáncer hereditario admite o reconoce una mutación genética.
esta mutación genética es la que se hereda y la que va a generar un defecto en la función de esos genes. Tengan en claro que ser portador o tener esta predisposición genética genera un riesgo de enfermar que es sensiblemente mayor al cáncer familiar. En el peor de los escenarios, los antecedentes familiares generaban un incremento del riesgo de, en el peor de los escenarios, un 2.3, un 2.5%. En el cáncer hereditario, la chance de tener un cáncer es de un 80%. Habiendo diagnosticado ser portador de esa mutación, la posibilidad de tener un cáncer es lo suficientemente grande como para empezar a pensar en esto, en la posibilidad de síndromes de cáncer hereditario. Y si recordamos que la mutación genética está expresada, o al menos está contenida en todas las células de la economía, es de esperar que exista más de un órgano afectado, que en consecuencia yo tenga incrementado el riesgo de padecer cáncer en más de un órgano. En esencia, el objetivo es hablar del cáncer hereditario. Entonces, de vuelta, por una cuestión más que cualquier otra cosa vinculada a la casuística, cuando uno habla de un componente hereditario o de un componente familiar, no tiene más remedio que hacer mención al cáncer de mama, de forma que todo lo que yo voy a decir, si bien dice cáncer de mama, se podría aplicar a otros cánceres, pero es el cáncer de mama la base en donde se radica, donde se generan estos conocimientos. ¿En qué situaciones tengo que pensar yo en la posibilidad de un cáncer hereditario? Cuando una persona tiene antecedentes personales o familiares de cáncer de mama antes de los 50 años, de un cáncer de mama bilateral, cuando tengo un familiar o soy portador de un cáncer de mama siendo hombre, cuando formo parte de la etnia judía askenazí, cuando tengo 2 o más casos de familiares cercanos con cáncer de mama, cuando tengo más de un cáncer primitivo en el mismo individuo o cuando tengo un tipo de cáncer especial y específico que es el triple negativo, sobre todo y fundamentalmente edades tempranas. Como dije anteriormente, en algunas situaciones estas mutaciones genéticas pueden conformar un incremento en el riesgo. Este incremento en el riesgo puede generar cánceres en distintos órganos y formar o constituir lo que llamamos los síndromes hereditarios. ¿Ah? Entonces debería de pensar en un síndrome hereditario en tanto y en cuanto exista en una familia cáncer de mama y ovario o un carcinoma de trompa o peritoneal primario, independientemente de la aparición. En una familia hay cáncer de mama, endometrio y tiroides, cuando hay tumores pediátricos y cáncer de mama, o cuando hay una familia en donde exista una afectación gastrointestinal, por ejemplo los pólipos amartomatosos, el cáncer difuso, asociado o en asociación con el cáncer de mama. Fíjense, una de las preguntas que planteaba Santiago, si uno está verdaderamente capacitado, si uno se tiene fe para interrogar a propósito de los antecedentes familiares. Fíjense todas las cosas que deberíamos considerar más que cualquier otra cosa para estratificar el riesgo de una paciente. Más que nada para hablar del cáncer de mama, que como dije, la enorme mayoría de las publicaciones a propósito de las mutaciones genéticas y del riesgo genético vinculado a un cáncer están más que nada para el cáncer de mama. Lo que voy a decir es novedad, es por lejos el cáncer más frecuente en el Uruguay. Tengamos presente que hay algo así como unos 2.000 cánceres de mama diagnosticados en el año, ¿sí? Es por goleada la incidencia más alta de todos los cánceres que padecen las mujeres en el Uruguay, obteniendo sí una mortalidad que a medida que transcurre el tiempo logramos estabilizar, cuando no hacer disminuir, descender. En función de todo esto, nosotros debemos establecer de que es tan frecuente el cáncer de mama que el riesgo en la población general más o menos alcanza un 12%. Una de cada 8 mujeres uruguayas va a padecer un cáncer de mama. Ahora, independientemente de eso, existen poblaciones que tienen esta probabilidad francamente aumentada. Y si ese incremento en el riesgo es de entre 5 y 10 veces, hablaríamos de una población de alto riesgo. Y si ese riesgo es mayor de 10 veces, hablaríamos de una población de altísimo riesgo, y es acá en estos últimos dos grupos que tenemos que empezar a concebir o a considerar los cánceres hereditarios. Como dije anteriormente, y esto es solo el pasar, hay una gran tendencia a analizar ahora no solamente el cáncer de mama, sino todos los cánceres, pero en especial el cáncer de mama en relación a su expresión molecular,
La clasificación en términos moleculares del cáncer de mama, en tumores luminales, HER2 y tumores triple negativos es algo que ya tiene absoluta y plena vigencia. Y como vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, esto impacta también en el origen genético de cada uno de estos cánceres. No solamente, y ese es el sentido de estas dos gráficas, la expresión molecular que en mayor o menor medida obedece a la mutación genética generada o que genera ese cáncer, esa mutación, ese tipo molecular no solamente impacta en la forma de expresión clínica, sino que también impacta en el estadio del momento del diagnóstico, en el tamaño tumoral, también impacta en el tipo histológico y en la necesidad de tener que hacer tratamientos adyuvantes. Entonces, si yo tengo una paciente, y esta seguramente sea la más importante de las diapositivas que yo vaya a plantear hoy. Si yo tengo una paciente que reúne alguno de los criterios que me hace pensar en la posibilidad de un cáncer familiar, o peor aún, me hace pensar en la posibilidad de un cáncer de mama hereditario, ¿qué es lo único que yo puedo hacer por esa paciente? Sugerirle, aconsejarle un asesoramiento genético oncológico. Esto está muy bien demostrado a nivel mundial. La identificación y la caracterización correcta de pacientes de alto y altísimo riesgo para un cáncer de mama o para cualquier otro cáncer es un estándar de cuidado. La calidad de la atención que yo le brindo a una paciente, el considerar que podría llegar a ser eventualmente portadora de una mutación que la predispone a obtener cáncer, y la capacidad que yo tenga de derivarla a alguien que la asesore desde el punto de vista genético, debe ser una imperiosa oportunidad para poner a la paciente a sabiendas de que puede tener una enfermedad que no solamente va a complicar su pronóstico, sino fundamentalmente el pronóstico de su descendencia. Entonces, la correcta cuantificación del riesgo al que está expuesto un individuo con antecedentes personales o familiares, no solamente de cáncer de mama, forma parte del asesoramiento y debe ser realizada por profesionales específicamente entrenados en esta tarea. Hay algunas situaciones, hay algunos genes que nosotros podemos vincular con algunos síndromes específicos. Seguramente el que se roba todos los aplausos a propósito de eso, por una cuestión no solamente de prevalencia, de incidencia, sino también por una cuestión hasta de fama, es el síndrome mama-ovario, que está vinculado a la mutación de los genes del BRCA. Alcanza con acordarse de Angelina Jolie y todo lo que ella hizo y la notoriedad que adquirió toda su conducta. Pero también tenemos que saber que, pensando en el cáncer de mama, existen otros síndromes hereditarios, si se quieren menos frecuentes, pero tanto o más agresivos que condicionan tanto o más el pronóstico. Si vamos a hablar del síndrome mama-ovario, se llama así, síndrome mama-ovario, claramente reconoce o admite la mutación en los genes del BRCA. Recordad que los BRCA son dos, seguramente el más vinculado con el síndrome mama-ovario sea el gen del BRCA1, que como dije anteriormente es el más frecuente de los genes mutados en los cánceres hereditarios. De todos los cánceres hereditarios que existen, de todos los síndromes hereditarios que existen, el 60% van a reconocer la mutación del BRCA como la causa etiopatogénica de ese síndrome, de ese cáncer. Si una paciente es portadora de una mutación del BRCA, esa paciente, como dije anteriormente, tiene un 70% de padecer en algún momento de su vida un cáncer de mama. Y está claro que el riesgo se va a ir incrementando a medida que aumenta la edad. Lo que pasa con el BRCA es que el riesgo de generar un cáncer es un riesgo que se incrementa con la edad, es lo que se denomina una penetrancia incompleta. Pero a su vez, y esto es mucho más interesante, si nosotros nos olvidamos de que una paciente es o no portadora de un síndrome hereditario y la señora tuvo un cáncer de ovario y yo me propongo estudiarle la expresión genética de ese cáncer de ovario, tengo que saber que el 40% de esos tumores van a expresar una mutación en el gen del BRCA. De forma tal de que, si bien la proporción de pacientes con cáncer de mama portador de un cáncer hereditario es muy bajita en términos de proporción, dada la altísima incidencia del cáncer de mama, esto nos va a dar de todas formas un universo de mujeres lo suficientemente grande como para considerar la mutación del BRCA
como una de las causas posibles del cáncer de mama. Ahora, si yo analizo el universo de mujeres con cáncer de ovario, que son muchas menos, a duras penas 140, 150 mujeres al año en el Uruguay, tengo que saber que casi la mitad de esas mujeres va a expresar una mutación genética. De forma de que la mutación en los genes del BRCA deberían formar por lo menos parte de nuestra sospecha, y también tendríamos que tener las herramientas necesarias para confirmar esta mutación, muy probablemente por el bien de la paciente a través de un asesoramiento genético. Entonces, habiendo determinado, y esto es un esquema muy burdo, pero habiendo determinado que una paciente es portadora de un síndrome hereditario, una mutación genética que la predispone a tener cáncer, yo me debería de plantear, más allá del asesoramiento genético oncológico, debería plantear intervenciones médicas destinadas a lo que podríamos denominar esquemáticamente una prevención primaria, a la modificación de los factores de riesgo, una suerte de prevención secundaria para diagnosticar precozmente ese cáncer que muy probablemente vaya a expresar en algún momento, pero a su vez también intentar evitar complicaciones derivadas de ese cáncer que va a expresar en virtud del síndrome hereditario. Y tenemos que tener en cuenta que el impacto de todas y cada una de nuestras medidas va a redundar sobre el individuo, pero también y fundamentalmente sus familiares, porque recuerden de que independientemente de sus características de herencia, que habitualmente son dominantes, la presencia de una mutación genética va a ser transmitida de una generación a la otra. Entonces, si yo ya sé que una paciente, o sospecho, o por algún motivo siento que una paciente es portadora de una mutación genética vinculada al BRCA, yo puedo evitar o puedo hacer algo para que la paciente no exprese ese cáncer. Y a mí este artículo me sorprendió. Porque uno tendería a pensar de que si yo soy portador de una mutación, haga lo que haga, el cáncer lo voy a expresar. Por lo menos, al menos eso es lo que creía yo. Pero este precioso artículo muy nuevo del 2018, que está planteado en Alemania, dice todo lo contrario. Independientemente, o mejor dicho, partiendo de la premisa de que yo soy portador de una mutación que me predispone a tener cáncer, el índice de masa corporal genera un impacto muy grande a la expresión de ese cáncer. No es lo mismo tener la predisposición y tener un índice de masa corporal alto, que tener la predisposición y tener un índice de masa corporal bajo. Tampoco es lo mismo, incluso formando parte de la población de pacientes con un gen BRCA mutado, que yo tenga una actividad física asidua, de que yo tenga una dieta normal en calorías, ni que yo tenga, o que no tenga, mejor dicho, sedentarismo. De forma tal de que más allá de mi predisposición genética a tener un cáncer, nosotros los médicos no deberíamos ahorrar en inducir o en estimular hábitos de vida saludable, porque estos hábitos de vida poco saludables incluso tienen impacto en pacientes portadores de una predisposición. O sea que, más allá de la predisposición, deberíamos los médicos fomentar hábitos de vida saludable para disminuir, incluso en pacientes predispuestas, el riesgo de padecer un cáncer. Y acá donde me parece que la cosa se pone, si se quiere, un poquito más buena, no digo un poco más polémica, pero sí algunos conceptos que por lo menos a mí me han llamado bastante la atención y que me parece que tenemos que empezar como colectivo médico, como colectivo científico a considerar. Yo ya sé que la paciente tiene una predisposición a generar un cáncer. Entonces ahora yo lo que me propongo es a diagnosticar ese cáncer en un estadio lo suficientemente precoz como para que no condicione su pronóstico vital, o para que en el peor de los casos a mí me permita un tratamiento no demasiado radical. Tengo que ir a hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Y si yo tengo una paciente predispuesta para padecer un cáncer de mama, el estudio que yo debo indicarle necesariamente es la resonancia nuclear magnética de mama. Y esto surge por varios motivos.
En primera instancia, por la gran capacidad que tiene la resonancia de diagnosticar el cáncer de mama, definitivamente, y esto se sabe desde hace ya casi más de 15, 20 años. No solamente por las virtudes que tiene la resonancia a la hora de diagnosticar el cáncer de mama, sino y fundamentalmente por los defectos que tiene la mamografía. Y acá hay dos cuestiones que hay que dejar bien en claro. Está muy bien demostrado en la bibliografía de que la resonancia nuclear magnética tiene una alta tasa de falsos positivos, pero no se pierde ningún cáncer. Ahora bien, la mamografía tiene una sensibilidad, sobre todo en pacientes predispuestas, una sensibilidad lo suficientemente baja como para perder importancia o para perder lugar frente a la resonancia nuclear magnética. Pero independientemente de eso, en el contexto de pacientes predispuestas que se siguen con mamografía, es demasiado grande la cantidad de pacientes que expresa el cáncer entre estudio y estudio. Eso es lo que se llama el cáncer del intervalo. En el intervalo de tiempo que transcurre entre una mamografía y la otra, es demasiado grande la proporción de pacientes que lo expresan. Entonces, no solamente por las ventajas que entraña la resonancia nuclear magnética, sino también por las limitaciones que tiene la mamografía en una paciente que yo ya sé que está predispuesta a tener un cáncer de mama, el estudio que debería de pedir es la resonancia nuclear magnética. Tal es así que en las recomendaciones a nivel de sociedades internacionales bastante prestigiosas, si uno se pone a ver, y esto es extraído del Colegio Americano de Radiología, cuando uno se pone a analizar en qué situaciones uno debería pedir la resonancia nuclear mamaria, la resonancia nuclear magnética de mama, la primera indicación que aparece es justamente esta, una predisposición genética derivada de una mutación del BRCA. Las pautas del NCCN, mis residentes los tengo podridos porque cada tanto los hacemos revisar y los algoritmos son como que bastante enloquecedores. Pero sin ir más lejos, hay una pauta NCCN que está destinada a esto, al manejo de los pacientes de alto riesgo, del componente hereditario genético vinculado a los distintos cánceres, y esto no es ni más ni menos que la traducción de lo que dice. Aunque la evidencia no logra demostrar, y sobre todo por una cuestión inherente a los costos, el valor de la resonancia como una técnica de screening en las pacientes de riesgo intermedio, podemos usar en estas situaciones la mamografía tal cual como la usamos ahora, sí debe ser considerada la resonancia nuclear magnética como una técnica de screening para las pacientes que expresan una predisposición genética vinculada al cáncer de mama. Entonces, ya sabemos la importancia del asesoramiento genético, oncológico, lo debemos considerar en todas las pacientes que tienen alguno de los criterios sospechosos de que dijimos anteriormente. Habiendo hecho esto, habiendo demostrado que es portador de una herencia, debemos fomentar los hábitos saludables como un gesto de prevención primaria, debemos pedir la resonancia nuclear magnética, probablemente anual, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero tenemos que evitar que esta paciente padezca o un cáncer de mama o eventualmente otro cáncer vinculado a la misma mutación. Y ahí entraríamos a hablar en lo que se denominan las cirugías de reducción de riesgos. Entonces acá tenemos que considerar, y esto es una gráfica muy importante, de que si una paciente es portadora de una mutación del BRCA1, fundamentalmente una mutación en el gen del BRCA1, va a experimentar un incremento en el riesgo de padecer cáncer, y ese incremento del riesgo es verdaderamente evidente después de los 30 años, después de los 35 años. De forma de que no parecería ser necesario implementar una política de diagnóstico precoz antes de que esta edad. Del mismo modo, tengo que saber de que en el contexto de un síndrome de mama ovario vinculado a una mutación del BRCA también se incrementa el riesgo de padecer un cáncer de ovario, pero que nuevamente este riesgo es verdaderamente elocuente y significativo recién después de los 50 años. Esto nos tiene que dar a nosotros la pauta de que si nosotros planteamos una cirugía para reducir los riesgos, hay que considerar necesariamente que más allá de la predisposición, más allá de que la paciente forme parte del universo de pacientes de alto o de altísimo riesgo, este riesgo se va a expresar en determinadas etapas de la vida y que no debemos apresurarnos en la toma de decisiones tan radicales y categóricas como una cirugía,
o al menos, si las consideramos, las debemos considerar en aquellos momentos, en aquellas etapas de la vida de las mujeres en donde el riesgo puede desencadenar la aparición del cáncer. De vuelta, Angelina, ¿no? Una paciente que se sometió a varias cirugías con el afán de disminuir el riesgo. Me parece, humildemente, Angelina, más allá de lo bonita y de lo buena actriz que es, creo que hizo notoria, que hizo pública una política que en la enorme mayoría de las veces debería ser razonada. No necesariamente la cirugía tiene lugar siempre, ni mucho menos tiene lugar en cualquier edad y en cualquier mujer. Hay algunos aspectos a propósito de la reducción del riesgo que no quedan claros. ¿Es efectivamente un procedimiento para reducir riesgos o qué cirugías reducen qué riesgo? Y acá podríamos entrar a analizar de la mastectomía. No necesariamente la mastectomía genera una abolición o un riesgo cero de tener un cáncer de mama alguna vez, porque el remanente tumoral o el remanente mamario, el remanente tisular nunca es cero, porque además de todo tenemos que considerar el defecto cosmético y los riesgos que puede llegar a generar la cirugía y el impacto que puede llegar a tener en la vida de relación de la mujer. Entonces habría que analizar bien cuáles son en definitiva los verdaderos riesgos. Este es un tema que no está resuelto a nivel mundial. Sabiendo que una población es efectivamente predispuesta a padecer un cáncer, pero a su vez también analizando la altísima capacidad de la resonancia. ¿Vale la cirugía? ¿Vale la resonancia? ¿Cómo seguimos a esa paciente? No está resuelto. Si yo soy portador o tengo una paciente portadora de un cáncer de mama vinculada a una predisposición genética, ¿tiene valor la mastectomía contralateral? Uno supondría que sí. La bibliografía internacional en realidad no es categórica ni concluyente a propósito de este punto. Lo que sí sabemos es que en el contexto de un síndrome de mama-ovario, en el contexto de una predisposición genética vinculada a una mutación del BRCA, el único procedimiento quirúrgico que ha demostrado una disminución del riesgo es la salpingo-oophorectomía bilateral. La salpingo-oophorectomía bilateral en el contexto de una mutación del BRCA1 logra una disminución de entre un 75 y un 85% del riesgo de tener un cáncer de ovario y un riesgo de hasta un 50% de padecer un segundo cáncer de mama. De forma tal de que en esta lógica de plantear procedimientos de prevención terciaria, políticas de disminución de las complicaciones vinculadas a un cáncer o, como en este caso, una mutación, si hay un procedimiento que está verdaderamente demostrado y avalado su implementación es la salpingo-oophorectomía. Insisto, la salpingo-oophorectomía en el contexto de síndrome mama-ovario. Ahora bien, como dije anteriormente, hay algunas cuestiones que todavía no hemos podido responder. Este es un precioso artículo que en realidad, más allá de mostrar casuísticas, intervenciones médicas, más allá de plantear distintas alternativas terapéuticas, lo que hace es un análisis a propósito del impacto que puede llegar a tener eventualmente una mastectomía en la vida de la mujer, no necesariamente en la incidencia o la mortalidad vinculada a su cáncer de mama, sino fundamentalmente al momento en donde se debería realizar, la radicalidad con la que se debería realizar y el impacto que tiene esto en la vida de relación de los pacientes. No contento con esto, también tenemos revisiones, ahora sí, basadas en enormes casuísticas, trabajos muy bien conducidos desde el punto de vista metodológico, que hablan a propósito de la reducción, la reducción de los riesgos en el contexto de una salpingo-oophorectomía bilateral y todo lo demás. Pero hay una frase que lo dice, que me encantó y me parece de que tendría que ser en algún punto el horizonte, el objetivo que debería condicionar todo y cada uno de nuestros procederes, ¿no? Las mujeres se merecen la mejor opción. Las mujeres se merecen la mejor opción. Está bárbaro que venga Cochrane y que nos diga que la oophorectomía o la salpingo-oophorectomía bilateral va a impactar en el pronóstico o en la posibilidad que esta mujer algún día tenga un nuevo cáncer. Ahora, ¿es la mejor opción? ¿Cuál es el impacto que podría tener todo esto? Las mujeres merecen las mejores opciones. Habiendo dejado entonces el cáncer de mama como una instancia, y agradezco, me pareció ver en el auditorio a Andrés Conde,
integrante de la unidad de mastología del hospital, otra tantísima cantidad de gente que sabe muchísimo a propósito del cáncer de mama, habiendo dejado esto un poquito de lado, y sobre todo considerando el cáncer de mama como el insumo en términos de estadística, ¿no? de casuística. Vamos a hablar de los otros dos cánceres ginecológicos vinculados que eventualmente podrían vincularse al cáncer hereditario, a un componente hereditario. Y acá tengo que agradecer a Gabriela Laporte, quien es una muy buena ginecóloga, que supo ser residente mía y que, nada, de las pocas que tenía la paciencia de escucharme en todos estos delirios que 2x3 me daban. Entonces, cuando me tocó esta charla, la llamé a Gabriela y le digo, che, Gabriela, mira, quiero hacer esto, y bueno, y ella me facilitó no solamente mucho material, sino y fundamentalmente muchos comentarios valiosos y muchos consejos muy valiosos. Sin ir más lejos, todo esto que voy a decir a propósito del cáncer de endometrio. Así que Gabriela, que sé que estás en el auditorio, muchas gracias. El cáncer endometrio o una proporción de los cánceres de endometrio están vinculados a una mutación hereditaria. Esto que nosotros decimos de la obesidad, de la hiperestimulación estrogénica, de la falta de contraposición de los gestágenos, de la hiperplasia, esto sí es real. Ahora, más allá de eso, hay una pequeña fracción de cánceres de endometrio que están vinculados no a cuestiones comportamentales, no a cuestiones inherentes a la conducta, sino a un predisponente genético. Y ese componente genético, la enorme mayoría de las veces, está vinculado al síndrome de Lynch o al cáncer de colon hereditario no polipósico. El síndrome de Lynch, ahí tenemos una foto del doctor Lynch, se caracteriza por la expresión de una inestabilidad microsatélite. No voy a entrar en detalles, este es otro tema que en lo personal me atrae mucho, la nueva clasificación anatomopatológica de los tumores de endometrio. Sin ir más lejos, uno de estos nuevos subgrupos de cáncer de endometrio están vinculados a esto, a la capacidad que tienen de expresar defectos en el mismatch o en la inestabilidad de los microsatélites, entender que en la lógica, en la síntesis proteica de las células, existe una suerte de instancia intermedia entre lo que pasa en el núcleo y lo que pasa en el citoplasma. Esta instancia intermedia está mediada por unas estructuras intracelulares que se llaman los microsatélites. Una afectación a este nivel predispone definitivamente a la aparición del cáncer. Ahora, una alteración de este tipo es la que describió Lynch, es la que existe en esta modalidad de cáncer de endometrio, que si bien son muy poquitos, solamente un 5% de todos los cánceres de endometrio están vinculados al síndrome de Lynch, tenemos que saber a la inversa, que si la paciente es portadora de un cáncer de colon hereditario no polipósico, esta paciente tiene un 70% de riesgo de generar un cáncer de endometrio en algún momento. Incluso hay quienes consideran el cáncer de endometrio como el centinela de este síndrome, sobre todo en el contexto de cáncer de colon. ¿En qué situaciones habitualmente se expresa el síndrome de Lynch o se expresa el cáncer de endometrio en el contexto de un síndrome de Lynch? Bueno, pacientes que son afectadas o que tienen el cáncer en 50 años o menos, cuando tienen cánceres sincrónicos en los ovarios y en el endometrio, como dijimos anteriormente, en el cáncer de colon y fundamentalmente ante la aparición de algunos patrones histológicos bastante típicos. Y entonces si nosotros tenemos más o menos bien fundada la posibilidad o la probabilidad de que la paciente sea portadora de un cáncer de endometrio vinculado a un componente de Lynch, nuevamente podemos establecer políticas de prevención secundaria y políticas de prevención terciaria. Podemos procurar o pretender un diagnóstico precoz, podemos procurar o pretender una disminución de las complicaciones. De vuelta, y fundamentalmente por el impacto que esto tiene en la propia vida de la paciente y en su entorno más inmediato. Y vamos a apurarnos tarando que empiece el clásico. No lo puse, en realidad lo sabemos, la ecografía transvaginal y fundamentalmente los estudios de la cavidad podrían en algún punto resolver esto del diagnóstico precoz. No parece haber consenso si esperar o no la aparición de los síntomas. Tenemos que tener en claro que la aparición de los síntomas en el cáncer de endometrio están claramente, o se hacen claramente ostensibles y evidentes en estadios iniciales, de forma tal de que no parecería ser un disparate esperar que una paciente con predisposición genética empezara a sangrar para empezar a estudiarla, porque no obstante tenemos una altísima probabilidad de que el cáncer esté en un estadio inicial y que sea
prontamente curable, pero no dista mucho de lo que nosotros analizamos el screening del cáncer endometrio en una población de alto riesgo, la ecografía transvaginal y el estudio histológico de la cueva. A propósito, entonces, el cáncer de ovario, y prometo que estoy entrando en la curva final de esta charla, voy a hablar un poquito del cáncer de ovario. El cáncer de ovario, que según me parece a mí, sigue siendo un problema, y no es necesariamente un problema en términos de población o de masa. La casuística, lo dije al pasar, rara vez por año, en el Uruguay diagnosticamos más de 200 cánceres de ovario, pero sí lo que tenemos que saber es que está asignado el pronóstico de esa mujer a su cáncer de ovario, porque independientemente de todo lo que sabemos, independientemente de lo bien que operamos, independientemente de todo el conocimiento que nosotros tenemos a propósito de los genes, de las predisposiciones y todo lo demás, no logramos disminuir la tasa de mortalidad vinculada al cáncer de ovario y sigue siendo una enfermedad grave, altamente mortal. Hay bastante escrito a propósito de la expresión de los genes y en realidad las características moleculares de los cánceres de ovario. Esta es la publicación originaria de Kurman, quien revolucionó un poco la clasificación de los cánceres de ovario. En realidad me parece a mí que las simplificó. Las simplificó sobre todo estableciendo dos grandes grupos de cánceres de ovario. Los cánceres de ovario típicos, famosos y conocidos, los que toda la vida siempre estudiamos, la enfermedad agresiva, rápidamente diseminante, con ascitis, con un compromiso ovárico bilateral, con un muy pobre pronóstico. Bueno, a todo eso, que otrora le llamábamos los cánceres serosos de alto grado, ahora Kurman propone llamarlo los tumores de ovario de tipo 2. Y todo el resto, que están asociados habitualmente a un mejor pronóstico y a otro comportamiento biológico, se les denomina tumores de ovario de tipo 1. Ahora, en esta lógica, claramente la enorme mayoría, casi que llegando al 70% del total de los cánceres de ovario, van a ser tipo 2, van a ser carcinomas serosos de alto grado. En estos carcinomas serosos de alto grado, la mutación del BRCA es prácticamente que la lógica. Podríamos establecer el siguiente razonamiento y más o menos como lo veníamos planteando en lo que va de la charla. Si yo tengo una paciente que por antecedentes familiares o personales se vincula a un cáncer de mama, como dijimos antes, nos jugamos mucho en la estratificación del riesgo. Necesitamos definitivamente analizar la edad de presentación de ese cáncer, la genealogía, quién, cuándo y a qué edad expresó el cáncer. Es de mucho valor determinar la histología y la expresión molecular de ese tumor, y en función de eso nosotros planteamos la posibilidad de un asesoramiento genético. Bien, ahora bien, no vamos a mandar a todas las pacientes con un cáncer de mama un asesoramiento genético, necesitamos determinar alguna arista de su perfil que logre ponernos en la pista de que la paciente es portadora de una predisposición. Ahora bien, con el cáncer de ovario, si nosotros tenemos una paciente que es portadora de un cáncer de ovario, necesariamente la tenemos que mandar al asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque la probabilidad de encontrar una mutación genética heredada que aumente la probabilidad de cáncer en esa paciente o en su descendencia es lo suficientemente alta como para tener que sacarnos la duda. Entonces, como dijimos para el cáncer de mama, en las pacientes portadoras de cáncer ovario seroso de alto grado, en las pacientes portadoras de tumor tipo 2 de Kurman, el asesoramiento genético oncológico es mandatorio. Y así como lo dijimos para el cáncer de mama, la identificación y la caracterización correcta es un estándar de cuidado. Y esa correcta cuantificación del riesgo debe ser realizada por profesionales específicamente entrenados. Ahora bien, lo dijimos antes, sabemos que una paciente, sospechamos de que la paciente, por el solo hecho de tener un tumor seroso de alto grado, es portador de una mutación del BRCA. ¿Cómo la estudiamos? ¿Cómo estudiamos a su progenie? ¿Cómo estudiamos a todos los otros que tengan una mutación similar a la paciente portadora del cáncer? Y bueno, eso parece que no hay mayor consenso. Algunos estudios, no demasiada casuística, con algunos cuantos años, con alguna limitación desde el punto de vista metodológico, han logrado determinar de que no habría eficacia
no habría eficacia en el screening anual. La ecografía transvaginal de estas pacientes no modificaría necesariamente la mortalidad vinculada al cáncer. Pero acá lo que tenemos que pensar es esto. Nosotros sabemos que una paciente portadora de una mutación por el BRCA empieza a incrementar el riesgo de tener un cáncer en torno a los 50 años. También sabemos que por el solo hecho de tener una mutación en los genes del BRCA, el único gesto de prevención terciaria que ha demostrado fehacientemente disminuir el riesgo es la realización de la salpingo-ofrectomía bilateral. De forma tal de que a mí la duda que me genera, y esto es lo que tenemos que pensar, es si yo sé que hay una paciente que es portadora de una mutación para el BRCA, yo tengo que ir a realizarle políticas de screening a los 50 años o tengo que ofrecerle una cirugía de reducción de riesgo. Eso es lo que me parece que en algún punto limita bastante las políticas de seguimiento y de screening en las pacientes con mutaciones del BRCA y que yo sospecho que algún día puedan llegar a generar cáncer de ovario. Estas son las últimas porque se nos viene el clásico arriba. Este es el resumen y no aburro más. Como dijimos, el cáncer hereditario es la oveja negra en el rebaño. Rara vez supera el 10% del total de los cánceres. Lo dije al pasar, lo repito ahora, un 10% parece poca cosa, pero no es tan poca cosa cuando yo tengo un cáncer con la incidencia y con la mortalidad del cáncer de mama. En términos relativos, un 10% parece poco. En una patología tan prevalente como el cáncer de mama, un 10% no son pocas mujeres. De forma tal de que tener algún mínimo conocimiento a propósito del componente hereditario, del componente familiar de un cáncer, parece algo trascendente porque involucra a muchas mujeres. Habiendo generado, habiendo realizado una estratificación del riesgo, entender, recordar que existen riesgos o que existen cánceres familiares y que existen cánceres hereditarios. Y que los cánceres hereditarios tienen una forma de expresión clínica, una forma de expresión anatomopatológica, pero por sobre todas las cosas tienen un componente genealógico identificable y que por sobre todas las cosas requiere o necesita un asesoramiento genético oncológico. Ahora bien, entender que para que exista un cáncer hereditario hay una mutación genética germinal de que todas las células del organismo están afectadas de esa mutación y que por lo tanto la afectación puede llegar a involucrar a más de un órgano y por tanto existen síndromes genéticos. Y el síndrome de mama ovario existe, y el síndrome de Lynch y la asociación entre el cáncer endometrio y colon existe, y tenemos que tenerlo presente porque no obstante eso nos va a condicionar nuestro diagnóstico y fundamentalmente la toma de decisiones terapéuticas. Y es por eso que si yo estoy seguro que una paciente es portadora de un cáncer, que si el asesoramiento genético oncológico a mí me da los elementos para sospechar esta predisposición genética, debería de pensar en todo lo que puedo hacer yo para evitar la expresión de ese cáncer, en cómo debería yo diagnosticarlo precozmente y el valor que pueda llegar a tener algún procedimiento de reducción de riesgos, en especial la cirugía. No aburro más, creo que los equipos están saliendo a la cancha, a las 21, ya está terminando la previa. Agradecerles nuevamente a la Sociedad de Ginecología del Uruguay, a mi gran amigo Santiago Escaso, que trabajó a la par mía para que esta charla fuera accesible, a Gabriela, Gabriela Laporte, por todo lo que colaboró y lo que contribuyó, al doctor Bruno Sarugo como referente habitual de todo esto, y en especial como uno de mis correctores más críticos, y a todos los que tuvieron la enorme paciencia de escucharme hablar de estas cosas que parecería estar bastante lejos de la práctica clínica habitual. Gracias a todos. Bueno, Fernando, felicitaciones por la exposición. La verdad que una exposición, como siempre, muy completa, amplia, acorde al auditorio, que es un auditorio ginecológico general. Este tema es debate en congresos, son días de discusión, es muy amplio el tema, pero lo pudiste resumir perfecto en una hora. Voy a pasar un poco a las preguntas, Fer.
aparte de todas las felicitaciones que están mandando. Acá una pregunta anónima. Para realizar los estudios genéticos se requieren muestras de la paciente y también muestras histológicas de la familia intervenida, o son pruebas que se realizan solo al usuario en estudio. Está buenísimo eso. El estudio de las mutaciones genéticas tiene un protocolo. Y me parece que el concepto que tiene que primar es, si yo en algún momento voy a someter a una paciente, al estudio genético, que más allá de los costos, de la accesibilidad y todo lo demás, pero si yo la voy a someter, tengo que tomar algunos recaudos. Por lo pronto, si yo lo que estoy presumiendo es la existencia de un síndrome familiar o eventualmente un síndrome hereditario, tengo que elegir de toda esa genealogía el afectado en donde más probablemente yo encuentre la mutación. A ver, pongo un ejemplo. Si yo lo que estoy procurando o pretendiendo es demostrar la mutación del BRCA en una familia, tendría que ir a buscar al afectado por lo pronto más joven, o ir a buscar al afectado de 2 cánceres. ¿Por qué? Porque entre estas tantas cosas es bastante más probable que la mutación aparezca. Entonces, recién después de que yo haya podido demostrar la mutación en el BRCA, por poner un ejemplo, si yo logré demostrar una mutación en el BRCA, recién después empezaría a estudiar a todos los familiares sanos. Pero esto para tener en cuenta, yo no debería someterme a un estudio genético, yo no debería ir a buscar una mutación genética que yo tenga, hasta tanto yo no tenga la certeza de que hay un familiar directo que la tiene. Y si en realidad la duda es saber si la familia es portadora de una mutación que yo pueda ir heredando de generación en generación, tengo que procurar demostrar la mutación y seguramente esa demostración sea mucho más fácil si yo estudio al afectado más joven. Así que, en realidad, los estudios de mutaciones genéticas, los estudios genéticos, deberíamos ser como que bastante cuidadosos en pedirlos y por lo pronto seleccionar aquellos pacientes en donde nosotros suponemos que la probabilidad de encontrar la mutación es más alta. En términos generales, rara vez deberíamos de plantear los estudios genéticos en una persona no afectada. Estudiaría la presencia de la mutación en tanto y en cuanto yo logre demostrar que un familiar directo la tiene. Pero si no, no hay necesidad de estudiar un afectado joven. Pero acá está la contrapregunta. No necesariamente tengo que estudiarlo porque no todos queremos saber si tenemos la mutación. Y es otro tema de debate ético. Independientemente de que yo sepa que tengo a mi padre o un familiar cercano portador de una mutación, yo tengo todo el derecho del mundo a no querer vivir sabiendo que el cáncer me va a tocar y esa es una decisión que yo tomo. Entonces también hay que ser bastante cuidadoso a propósito del impacto que puede llegar a tener y el alcance que puede llegar a tener el estudio genético. Dos cositas. Lo que dijiste vos es clave. Reconocer lo que se llama el caso índice, o sea, el miembro de la familia en el cual tenemos la mayor probabilidad de encontrar esa mutación genética. Y en ese caso se puede estudiar todo el gen, o sea, la secuenciación de todo el gen o paneles de genes. Identificada esa mutación, después uno va a buscar esa mutación puntualmente al resto de la familia. Para los que no están familiarizados, la secuenciación de todo el gen es un trabajo más tedioso, más largo y obviamente más costoso que cuando uno va a buscar la mutación puntual. Otra pregunta que tengo acá, Fer, es de Andrés Conde, excelente exposición. En caso de pacientes con mutación BRCA en relación al cáncer de mama, ¿qué alternativas hay a la resonancia magnética en caso de no acceder a ella? ¿Debe acompañarse de mamografía? También esto es importante porque la resonancia magnética no está incluida dentro del PIAS, o sea, las mutualistas no tienen por qué cubrir bajo su costo la resonancia magnética y este no es un costo menor para las pacientes. No solamente eso, sino que además hay cada vez voces que hablan a propósito de los efectos deleterios o no deseados vinculados a la resonancia. Esto que en realidad parece como que una anécdota, pero los pacientes portadores de cardiodefibriladores, marcapasos que lo tienen contraindicados, las prótesis metálicas en contexto de procedimientos traumatológicos,
Pero independientemente de eso, que eso sería un grupo de pacientes que no podría realizarse la resonancia magnética, hay algunas líneas de investigación que van a propósito de los efectos deleterios de la resonancia. Hay quienes postulan que el gadolínio se depositaría en los núcleos grises de la base y eso podría entrañar algunos trastornos comportamentales y neurológicos graves. Bueno, eso por un lado, no necesariamente por una cuestión de costos, hay detractores de la resonancia a nivel mundial y que exponen argumentos que parecen bastante sensatos. Cuando uno intenta leer alguna pauta, si se quiere, más cercana y con una realidad económica, como muy bien decías vos, Santiago, del acceso a los estudios, hay quienes dicen de que a partir de los 35 años debería de considerarse la resonancia con la mamografía. Esto creo que en algún punto por esto es, de alguna forma hacer eco a los detractores, y lo pongo muy entre comillas, ¿no? Hacer eco a los detractores de la resonancia magnética, pero también en algún punto, entender que la accesibilidad a un estudio costoso y molesto es difícil, sobre todo en algunas partes del mundo. Entonces, a lo que Andrés yo le diría es, la pauta argentina, el consejo de los argentinos es que sí, que antes de los 35 años, si el riesgo es muy alto, solo resonancia, y que a partir de los 35 años intercalar la resonancia y la mamografía parece una política adaptable al tercer mundo y con alguna suerte de lógica o de racional que podríamos aplicar. Perfecto. Entonces, que quede el concepto de que en el mundo ideal o en la situación ideal, la resonancia magnética tiene un rol fundamental en este grupo de pacientes de alto riesgo. Bien. Bueno, Fernando, en preguntas no tengo ninguna otra y en el chat tampoco. ¿Algo más que nos haya quedado colgado en el tintero? Creo que no. Así que si estamos todos de acuerdo, Fer, damos por finalizado este webinar. Nuevamente felicitaciones. Muchas gracias a todos los que se han conectado. A ver, espera que acá aparecen otros mensajes. Felicitaciones, felicitaciones. Todos felicitaciones, Andrés. Se ve que fue Son amigos, son amigos. muy clara la presentación, que no quedaron preguntas. Dale. Saludos Un para abrazo a todos. todos y muchas Hasta la gracias. próxima.